migraciones. Reflexión sobre el vínculo migración y desarrollo. Para eso me voy a permitir leer su semblanza. Les recordamos también que pueden seguirnos a través del vínculo de YouTube Seminario Mictrangen. Muy bien. María Guadalupe Ortiz Gómez es licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara, maestra y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán. También realizó una estancia postdoctoral en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, adscritas al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora investigadora del programa de cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita a el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, Departamento de Sociedad y Cultura, Grupo Académico de Estudios Migratorios y Procesos Transfronterizos. Sus líneas de investigación: política pública, gubernamentalidad, gobernanza, migración y desarrollo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus trabajos más recientes, por mencionar algunos, Barajas Escamilla, Ortiz Gómez y Cosiguina 2020, Regímenes de Movilidad en la Frontera México-Guatemala, Gobernanza Transfronteriza para el Desarrollo. También Ortiz Gómez, 2019, Migración y Políticas Públicas, Retos para la Frontera Sur, en Realidades de la Frontera Sur. Industria de la autoayuda y gubernamentalidad neoliberal, la reconfiguración del rol ciudadano. Es para nosotros un gusto poderla tener el día de hoy. Sabemos que lo que venga a platicarnos será de muy gran aliento para todos los que le estemos escuchando. Bienvenida, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Voy a tomarme un momentito porque mi computadora se está descargando y necesito conectarla, permítanme. Claro. Les recordamos entonces que nos pueden seguir por favor a través de nuestro YouTube, Seminario Mictrangen, para todos aquellos interesados. El video va a estar disponible ahora en vivo y después de manera a modo de video. Muchísimas gracias. Bueno, estoy lista. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer tener este espacio para poder compartir algunas de las reflexiones que he estado elaborando pues a partir de mi incorporación a esta línea de análisis sobre migraciones. La mayor parte de mi carrera yo la he hecho más bien en el campo de los derechos sociales, la política social, y bueno, por algunas cuestiones del trabajo, ahora estoy en esta otra línea y ha sido un reto para mí porque es un campo muy complejo y que nos implica, creo yo, y aquí todos mis colegas y quienes nos dedicamos a estos temas, creo que me darán la razón, también a nivel psicológico es fuerte, ¿no? Porque es una problemática muy compleja, donde más allá de números, pues estamos hablando de personas y, bueno, en ese sentido, yo preparé esta conversación, este intercambio, precisamente para enfocarnos un poquito en lo que es la dimensión humana de pues todas estas políticas y este fenómeno tan complejo, y que con la coyuntura actual entre pandemia, cambio climático, etcétera, seguramente se complejizará, perdón, aún más. Bueno, entonces me voy a permitir compartir aquí una presentación que preparé, porque de pronto yo sí tiendo un poquito a alargarme cuando no tengo como una estructura muy, muy armada, entonces para no hacerlo, a ver. Aquí. Bueno, avísenme por favor si ya están viendo la pantalla. Ya la vemos. Bueno, perfecto. Ahora estoy viendo la forma de...
Híjole, no me va a permitir, aquí está ya. Bueno, entonces, como les comentaba, esta conversación la titulé Consecuencias humanas de la gestión global de las migraciones, reflexiones sobre el vínculo migración-desarrollo. Bueno, este es el contenido de la presentación, voy a entrar directamente al tema. El tema de la migración actualmente es como que está muy naturalizado, que es un tema en las agendas de los organismos internacionales y de pues, la mayoría de los gobiernos en el mundo, específicamente cuando se habla de flujos de sur a norte, que suelen ser los más problemáticos, aunque el fenómeno pues abarca todo tipo de movilidades, las que son sur a sur también, que no están tan estudiadas como la sur a norte, pero que ha sido pues un motivo de atención de los organismos internacionales, pero no siempre fue así, ¿no? La Organización Internacional para las Migraciones fue creada en 1951, pero su adhesión al sistema de las Naciones Unidas se dio recientemente el 19 de septiembre de 2016. Entonces, es curioso, fíjense, aquí yo resaltaría esta conexión entre lo que es las políticas neoliberales y el hecho de que fue hasta los 90 cuando la migración se convierte en uno de los temas prioritarios de las agendas globales, de los organismos internacionales, perdón, y que se reflejó pues en toda la actividad que se empezó desde esa coyuntura. Y lo digo porque para los 90 creo que fue cuando se masificó la aplicación de políticas neoliberales a nivel global. Si bien había habido como este famoso caso de Chile, que incluso se le llama el experimento neoliberal del mundo, que fue pues a partir de los 70s como país, pero también en otras localidades, como por ejemplo en Nueva York, donde se implementaron también políticas neoliberales tempranamente. Pues para mí no es que haya hecho un estudio y que lo pueda asegurar así muy categóricamente, pero para mí hay una conexión muy intrínseca entre el hecho de que la migración se planteara como un tema prioritario a nivel global y las posibles consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales, ¿no? Los cambios del modelo del llamado estado de bienestar hacia el modelo neoliberal. Entonces, bueno, en esta coyuntura, cuando se empieza a plantear como uno de los temas prioritarios, el gobierno de Suiza organizó el Simposio Internacional sobre Migración en 2001, del cual quedó como producto un documento que se le llama la Iniciativa de Berna, que reconoce que es muy necesario que haya una cooperación interestatal para la gestión de las migraciones a nivel global, reconociendo pues que el fenómeno es complejo y que no puede ser manejado o gestionado, como también se dice, por un solo país, ¿no? Entonces, también hablaba de que se debía incluir la participación de otro tipo de interlocutores como las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y vamos a ver una tendencia también hacia la inclusión de actores del sector privado, es decir, el empresarial, que ya más adelante se fue configurando como el modelo de gobernanza del cual les voy a hablar. Pero aquí vemos, ¿no? Las primeras manifestaciones de lo que después ya se consolidó y que es lo que aparece ahora como el paradigma de la gestión de las migraciones a nivel global, ¿no? Y bueno, también habla de la inclusión de expertos en el tema. Entonces, de esa iniciativa se empezó a trabajar sobre lo que se llamó Agenda Internacional para la Gestión de las Migraciones, que tenía por objetivo servir a los formuladores de políticas gubernamentales y a quienes se ocupan de la migración a fin de que fomenten la capacidad de desarrollar una política migratoria nacional, una legislación y las estructuras administrativas adecuadas, así como una cooperación interestatal efectiva en gestión de la migración, al tiempo que se respeta la soberanía su soberanía en ese ámbito. Es decir, este documento ya era como uno de estos documentos que estaban sirviendo de referente para orientar a los diferentes gobiernos domésticos
para el diseño de sus políticas sobre el fenómeno de la migración. Es decir, había ya como esta pues tendencia a homologar, por decirlo de alguna manera, estas políticas, ¿no? Y a que fueran orquestadas por estos organismos, pues de alguna manera. Y bueno, esto fue en el 2005 y más recientemente, desde el 2014, se redactó un documento que para mí es el documento clave y es el que me voy a centrar en esta presentación, que se llama, tiene un nombre largo, se los voy a leer: Marco de Gobernanza sobre la Migración, elementos esenciales para facilitar la migración y la movilidad de manera ordenada, segura, regular y responsable, gracias a políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Aquí simplemente en el nombre yo pediría que tomen nota de estas expresiones, ¿no? De esta enunciación que se hace. Por ejemplo, esto de la migración ordenada, segura, regular y responsable, lo vamos a ver en muchos de los discursos que después se han venido elaborando y que son los que están, digo, el documento, por ejemplo, del Pacto Mundial de la Migración, se me va un poquito el nombre, no me acuerdo si es para las migraciones, de las migraciones, que es como uno de los más recientes, fue en el 2018, retoma estos términos, ¿no? Y esta enunciación de la migración segura, regular, responsable creo que no lo toma, pero segura, regular, etcétera, sí. Y bueno, también es importante esto de bien gestionadas, ¿no? Porque esas bien gestionadas justamente es lo que este instrumento del marco de gobernanza para las migraciones, que es de la Organización Internacional para las Migraciones, es lo que está planteando, ¿no? La forma de bien gestionar las migraciones. Entonces, bueno, hay muchos organismos internacionales involucrados. Yo aquí solamente voy a mencionar algunos. Para mí también ha sido como un poquito complejo entrar en este campo. Les comentaba que soy relativamente nueva en esta área de las migraciones y siempre que estoy haciendo como investigación, analizando todos estos documentos, para mí es como de pronto me agobia, ¿no? Ver así como que tantos organismos, tantos documentos, en fin. Entonces yo aquí les voy a mencionar algunos, seguramente hay más, pero creo que estos son importantes porque son de los que se involucraron en estos primeros instrumentos que se han desarrollado con este fin de hacer esta gestión, o más bien de orientar la gestión de las migraciones pues a nivel global, ¿no? Pues la primera es la Organización Internacional para las Migraciones. También está involucrada la Oficina Internacional, que es la Organización Internacional del Trabajo, perdón, ahí porque le puse oficina. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, es decir, la ACNUR, diferentes organismos que son consultas intergubernamentales, sobre asilo, refugiados y políticas migratorias en Europa, América del Norte y Australia, y el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas sobre Migración, entre otras, ¿no? Algunos de los instrumentos, hay que tener en cuenta que los instrumentos, hay algunos que son de carácter jurídico y que son vinculantes, es decir, que los estados nacionales, los gobiernos que los firman, que los suscriben, están obligados a cumplirlos. Y hay otros instrumentos que no son vinculantes, pero que sí son muy importantes, ya que están, como yo les decía, orientando estas acciones en materia de política pública, ¿no? Sobre las migraciones. Entonces, bueno, uno de estos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque todos los instrumentos están basados en este paradigma de los derechos humanos, que también es un gran tema, que en este momento no voy a meter, pero es uno de los grandes temas, porque al hablar de derechos humanos, pues
tenemos idea de que engloba todos los derechos, pero justamente pudiera haber ahí como algunas cuestiones que se pudieran debatir en cuanto, por ejemplo, a otros esquemas que enuncian más, por ejemplo, derechos políticos, derechos ciudadanos, en fin, por eso les decía, este es otro tema que es interesante, nada más lo menciono, no lo voy a desarrollar. Bueno, el otro instrumento es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre la Condición de los Extranjeros, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el reciente Pacto Mundial para una, fíjense, aquí está el título correcto, para una migración segura, ordenada y regular, que esta fue aprobada en Marruecos en 2018. Bueno, entonces, es muy importante para mí compartirles las herramientas teórico-analíticas que yo estoy utilizando para hacer estas reflexiones y que es un marco que yo he venido desarrollando pues prácticamente desde que inicié mi carrera como investigadora y que tiene que ver pues con el neoliberalismo, porque sin lugar a dudas, todas las políticas que uno pudiera analizar, pues después desde los 70 vemos como el inicio, como el embrión de todo esto, pero pues a partir de los 90, por lo menos aquí en México, y yo creo que en muchísimos países, pues son neoliberales, están basadas en una racionalidad neoliberal. Y a mí me gusta retomar esta frase que dijera Margaret Thatcher en 1981, cuando ella estaba defendiendo la aplicación de este tipo de políticas, y que ella es una de las que a mí me parece muy interesante hacer un análisis, pues, de todos los discursos, ¿no?, de ella, porque yo creo que podemos ver ahí una representante muy, muy fiel, ¿no?, de lo que significaba el neoliberalismo, ¿no?, que es más allá, no es claro un modelo económico, pero también es un proyecto cultural, ¿sí? Tiene como que esta dimensión que ya es muy estudiada, pero cuando yo estaba haciendo, por ejemplo, mi investigación de la tesis doctoral, no era tan estudiada y que es súper interesante y que nos da como elementos para entender si realmente, por ejemplo, ahora que López Obrador hace, al inicio de su gobierno, dijo que el neoliberalismo había muerto, pues yo creo que si lo vemos como este proyecto cultural, pudiéramos hacer un debate muy, muy serio sobre esto, ¿no? Si realmente ha muerto o no. Entonces, esta frase que dijo Margaret Thatcher, yo creo que ilustra bastante bien de lo que se trataba. Dijo, la economía es el método, pero el objetivo es cambiar el corazón y el alma. O sea, es decir, que a través de estas políticas económicas se trataba de hacer una reeducación masiva, ¿no? Cambiar como casi como nuestra forma de entender el mundo y nuestras metas, ¿no? Entonces, este es un tema súper interesante que yo he desarrollado y que de alguna manera he dejado un poquito de lado porque ahora estoy en este asunto de hacer el análisis de las políticas sobre migración, pero que nos atañe a todos. O sea, a final de cuentas todos estamos inmersos en este proyecto cultural global, ¿no? Entonces, a mí me parece que es súper interesante. Entonces, voy a hablar un poquito sobre estas herramientas teórico-analíticas que les comentaba. Y bueno, una de las nociones que me ha servido a mí mucho para abordar pues estos fenómenos es esta de racionalidad política. Por ejemplo, Mariluz Estupiñán, ella dice que hay que entender al neoliberalismo como una racionalidad política. Y en este sentido, ella menciona que pues una racionalidad política tiene 3 elementos que son muy importantes. El primero es que tiene un carácter epistemológico.
Es decir, la racionalidad política está articulada en relación con una concepción de la naturaleza de los objetos a ser gobernados y establece un grupo de personas sobre las cuales el gobierno será ejercido. Y más allá de eso, como yo les decía, ese carácter epistemológico pues implica también una forma de entender el mundo, ¿no? Y claro, de esa forma de entender el mundo se deriva como toda la lógica de nuestras acciones. Entonces, vamos a ver cómo esta lógica pues se expresa en diferentes instrumentos de gestión de las migraciones y en realidad de gestión de toda la vida pública, ¿no? De todos los asuntos públicos. Bueno, el segundo elemento es que tiene una forma moral, es decir, que tiene como un sistema de valoración de lo bueno, de lo malo, de lo conveniente, lo no conveniente, y bueno, a partir de ella se elaboran, se fijan y se distribuyen los poderes y tareas entre las autoridades y los actores, y también se establecen los ideales y principios con los cuales el gobierno será conducido, es decir, a partir de esta forma moral, de esta moralidad, en este caso neoliberal, se definen las prioridades y las formas de asumir esas prioridades, ¿no? El tercer elemento es que crea un dialecto, es decir, una forma de enunciación, un idioma, lo llama Estupiñán, que es distintivo y propio. Es decir, vamos a ver que hay términos que en este caso, por ejemplo, lo que yo observaba pues desde la investigación doctoral y que ahora ya está como hasta naturalizado, pero en aquellos momentos no, es como se fueron trasladando muchos conceptos que eran de la iniciativa privada hacia el ámbito de los discursos políticos, ¿no? Y de la administración pública. Esto también es un tema que ha sido estudiado y que es muy interesante darle seguimiento. Como decía, ahorita ya está como muy naturalizado que se hable mucho con estos términos, incluso el término de gobernanza en su origen, pues bueno, que es desde el siglo XIV, se identifica por ahí, pero digamos en su origen en la época contemporánea había sido utilizado más en el sector privado, luego se traspasó en esta oleada pues de traspasar términos del sector privado o del ámbito empresarial, propiamente dicho, hacia los discursos políticos, pues va dentro de ese paquete, ¿no? Entonces, bueno, con esta categoría, bueno, esta noción de racionalidad política y sus tres elementos, uno puede abordar pues casi cualquier análisis de acciones de gobierno y no nada más de gobierno, sino hay muchas industrias culturales que pueden ser analizadas desde esta noción, o sea, y dan resultados súper interesantes. Aquí el fenómeno es cómo esta racionalidad de mercado ha permeado pues todos los discursos del Estado y cómo desde el Estado en este momento ya estamos hablando de un Estado neoliberal que ha tenido una simbiosis con el mercado. Desde ese Estado mercado se promueven prácticas que son acordes al modelo neoliberal, que lo reproducen, lo sostienen y lo potencian, ¿no? Y bueno, dentro de toda esta inclusión, de toda esta racionalidad con estos tres elementos, pues vemos que hay una tendencia muy fuerte a la pérdida de derechos, pues de toda índole. Yo lo que he observado es que han sido especialmente los derechos sociales y los derechos políticos los que han sido más vulnerados, ¿no? Obviamente con las consecuencias que tiene esto en cuanto a derechos humanos, ¿no? Y esto tiene que ver pues con la idea de que desde el modelo neoliberal se argumenta pues que para que haya una economía de mercado sana, pues entre comillas, el Estado no debe intervenir en el mercado, ¿no? Entonces, eso ha servido de justificación para desmontar toda esta ética de la responsabilidad social del Estado y desmontar pues todo el sustento, incluso filosófico, de los derechos sociales, ¿no? Aquí, y volvemos a Margaret Thatcher, ¿no? Como esta idea de que cada quien recibe su merecido de acuerdo con su esfuerzo, a quien le va mal es porque tiene
un defecto en su carácter, en su personalidad, hasta expresiones como el que es pobre porque quiere, porque ahí están las oportunidades, ¿no? Este tipo de discursos, pues, tienen que ver con toda esta pérdida de la noción de responsabilidad social, ¿no? Por parte del Estado. Y que pues, se traslada también a un discurso más generalizado donde ya se pierde de vista pues que hay estructuras que generan esta inequidad en la distribución de la riqueza, ¿no? Y bueno, yo creo que la mayoría de quienes hemos estudiado ciencias sociales sabemos, ¿no? Un poquito de la historia del neoliberalismo con esta sociedad Montpellerín desde 1947, donde esta época de la posguerra y fue un caldo de cultivo muy fértil para que este discurso enraizara y pues fuera creciendo, ¿no? Bueno, la Escuela de Friburgo, la Universidad de Chicago, etcétera, hasta lograr como la culminación de este proyecto cuando Pinochet en Chile accede a convertirlo en la política de Chile, ¿no? En los 70s. Bueno, entonces aquí les muestro un esquema muy sencillo, muy realmente simplificado, ¿no? De lo que sería más o menos pues estos cambios, ¿no? Desde el modelo de bienestar, el Estado estaría por encima de la sociedad y el mercado en el sentido de que el Estado es el que regula muchos de los mecanismos a través de los cuales se hace la distribución de la riqueza, tiene pues todo este entramado jurídico, etcétera, a partir desde el cual gobierna sobre estas otras dos esferas que es el mercado y la sociedad. Sabemos, por ejemplo, que antes de Salinas, aquí en México, para el caso por ejemplo, los productores rurales o agrarios, había lo que le llamaban precios de garantía, que aseguraba que los productos tuvieran un precio mínimo para asegurar que los productores tuvieran un ingreso. Este sería un ejemplo de uno de los mecanismos por los cuales el Estado intervenía, ¿no? Para regular de alguna manera esta distribución de la riqueza. Desde el modelo neoliberal, pues el mercado es la prioridad, ¿no? Un libre mercado funcionando correctamente, se dice como que tiene que la distribución de la riqueza se daría de manera justa, y esto, vean cómo ahí está lo moral, ¿no? Ahí está el elemento de la moralidad. Y que entonces el Estado queda supeditado a esa lógica del mercado, puesto que el mercado es el elemento central, ¿no? Que debería dictar como toda esa distribución de la riqueza, y que además las prioridades, ¿no? Que de gestión del Estado. Bueno, no me gusta usar la palabra gestión porque justamente es de estas palabras que vinieron de la iniciativa privada, pero la verdad es que ya se me pegó y disculpen, es una contradicción, pero bueno. Entonces, bueno, de los asuntos del Estado, la manera en que el Estado encara, digamos, su tarea, está supeditada a esa lógica de que el mercado tiene que estar bien para que todo el conjunto social funcione, o salga adelante, o no, tampoco me gusta esto de funcione porque parece como si fuera una máquina, ¿no? Digamos que haya supuestamente una distribución de la riqueza justa, volvemos, ¿no? al tema moral. Y pues en este modelo finalmente la sociedad queda, pues ahora sí que, pues supeditada a para mí en este esquema más bien debería ser el Estado-mercado, el mercado-Estado, porque hay una simbiosis, ¿no? Pero sí, digamos como que la esfera social queda como supeditada a estas otras dos esferas, ¿no? Y bueno, como les decía, el término de gobernanza es un término que vamos a ver en prácticamente todos los instrumentos actuales de los organismos internacionales. Por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sustentable está súper presente. En todos los ámbitos de la vida pública,
o de los asuntos públicos, ya podemos ver este término. Antes no era así. Esto se empezó como a ver pues en la última década prácticamente, ¿no? Entonces hay que entender de qué se trata esta noción, ¿no? Pues se desarrolló en la época contemporánea, más que nada en el campo de las relaciones internacionales, debido a que pues hubo un entendimiento de que muchos de las cosas, de los asuntos, de las agendas de los organismos internacionales necesitaban ser manejados, asumidos por no solamente un país, sino que tenía que ver con muchos países, incluso pues hay muchos asuntos que son de carácter global y obvio pues estas discusiones se dieron más en el campo de las relaciones internacionales y desde ahí es donde se empezó a desarrollar este concepto. Y bueno, surge, por ejemplo, esta noción de gobernanza global, que fue como de las primeras que surgió, y también hay muchos documentos donde se habla de empezar a crear mecanismos de gobernanza global, y que ahora, bueno, les decía, vemos traducidos en muchos de los instrumentos actuales sobre diferentes áreas, ¿no? Y bueno, este término se puede entender en tres sentidos principales, ¿no? Uno sería como concepto analítico, el otro como un proceso observable y el otro como un proyecto político. En todos estos puede haber mucho debate porque, por ejemplo, como concepto analítico, pues los críticos de la gobernanza hablan de que, bueno, hay como muchas otras nociones dentro de la ciencia política, dentro de la administración pública, dentro de la sociología, etcétera, que de alguna manera ya abordan lo que se llama gobernanza, ¿no? Es decir, como que no estaría aportando algo nuevo. Bueno, sin embargo, es muy interesante ver cómo se ha ido desarrollando y hacia dónde ha ido apuntando este término, porque incluso hay quienes postulan que la gobernanza vendría a ser actualmente como el orquestador de las relaciones sociales y no solamente un esquema de política pública, por decirlo así. Entonces, es interesante ver el desarrollo. La otra forma de entenderlo como proceso observable también es súper interesante porque cuando nosotros vamos a observar cómo se ha desarrollado un hecho, en este caso, digamos, si hablamos de política pública, podemos hacer un análisis de un programa y vemos específicamente cuáles son los actores y todo esto, vemos cómo se relacionan estos actores, cuáles han sido sus posicionamientos, etcétera, las relaciones de poder entre estos. Eso sería el proceso observable, es decir, no partimos como de una idea de lo que debería ser, sino que vamos a observar lo que está haciendo, ¿no? Y finalmente, el proyecto político, que es lo que a mí en este caso me interesa más, tiene que ver con que instrumentos, por ejemplo, como el marco de gobernanza de las migraciones, hacen este planteamiento de lo que debiera ser, ¿no? Este proyecto de hacia lo que las acciones se debieran encaminar. En este sentido, pues se habla de la buena gobernanza, ¿no? No se habla de mala gobernanza, pero sí se habla de una buena gobernanza y cómo una buena gobernanza pues puede dar todos los beneficios, mientras que un mal manejo de los fenómenos pues trae perjuicios, ¿no? Y en este sentido, como proyecto político, pues vamos a ver cómo se expresa en todos estos instrumentos, que hay que distinguirlo muy bien del proceso observable, porque son dos dimensiones, ¿no? Una cosa es lo que dicen los instrumentos, cómo se trata de orientar las acciones. Ya saben que también una cosa, pues es, por ejemplo, lo que dice la ley, esta dimensión de jure, y otra es la dimensión de facto, es decir, este proceso observable, ¿no? Y esto creo que es muy importante hacer la distinción porque a veces hay como confusiones. Ahorita vamos a hablar, pues, del proyecto político. Una de las definiciones de gobernanza que
que surgieron, digamos, al inicio de estas discusiones, pues la define como el proceso y las instituciones, tanto formales como informales, que guían y limitan las actividades colectivas de un grupo. El gobierno es el subconjunto que actúa con autoridad y que crea obligaciones formales. La gobernanza no necesariamente tiene que ser conducida por los gobiernos y por organizaciones internacionales a las que se les delega la autoridad. También empresas privadas, asociaciones de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de ONGs y otro tipo de actores participan en ella, frecuentemente en asociación con órganos gubernamentales para crear gobernanza. Es decir, una de las, digamos, por decirlo así, novedades es que están incluyendo a este otro tipo de actores en la gestión de los asuntos públicos. En este sentido, se habla de que es una ampliación de la democracia. Y una de las cosas que yo creo que es muy importante destacar es que el Estado pierde centralidad en la gestión de los asuntos públicos. Esta definición, como yo mencionaba, es como que al inicio de todas estas discusiones, actualmente hay algunos postulados que mencionan que debe haber esquemas de corresponsabilidad, ¿no? Corresponsabilidad, donde ya no solamente el Estado es el responsable, ¿no? Sino que también el sector social y también el sector privado son responsables en el manejo de los asuntos públicos. Y esto es muy importante porque vemos cómo aquí se expresa esta idea de que el Estado no, o sea, esta debilitación de la ética de responsabilidad social del Estado. Aquí, es decir, hay una redistribución de la responsabilidad social donde empresas y ciudadanos tienen una participación o se les da un rol. Ahora sí vamos a entrar en materia, ¿no? En el marco de gobernanza sobre las migraciones. Como les decía, se elaboró en el 2014, pero se publicó hasta el 2015. Y bueno, aquí está el nombre largote ese. Voy a destacar una de las ideas principales que sostiene este documento, que no es vinculante, pero sí es un referente importante, que también a partir de él se van diseñando también índices de migración, ¿no? Que es ahorita uno de los indicadores que hay en cuanto a manejo de la migración y yo supongo que también en otras áreas, ¿no? Entonces, bueno, sostiene que una buena gestión de la migración puede ser beneficiosa, mientras que una mala gestión puede ser catastrófica. ¿Qué sería una buena gestión? Pues una buena gestión sería la que siga los lineamientos que se proponen en este marco de gobernanza. Y la mala gestión sería pues la que no lo sigue, ¿verdad? Mucho de este discurso ha sido tejido alrededor de que los beneficios deben, y aquí viene el vínculo migración-desarrollo, de que los beneficios deben expresarse en el avance, en el desarrollo que generalmente ha sido planteado como desarrollo económico, desarrollo que se basa más como en estas cuestiones más de, por ejemplo, inversiones materiales en infraestructura o esta medición de que si tienes un cierto nivel o un estilo de consumo, etcétera. Digamos, como esta visión convencional sobre el desarrollo que generalmente no es sustentable, a pesar de que hay muchas discusiones y se ha peleado mucho por cambiar el sentido del término desarrollo. Se sigue viendo más en esos términos, ¿no? Económicos, de acumulación, ¿no? Entonces, bueno, este documento, la gobernanza se define con las tradiciones e instituciones en virtud de las cuales un país ejerce su autoridad sobre la migración, la movilidad y la nacionalidad, incluida la capacidad de gobierno de formular e implementar con eficiencia políticas adecuadas en estos ámbitos. Se reconoce que el Estado es el principal interlocutor
Y esto es bien importante porque justamente una de las cuestiones que plantea esta noción de gobernanza es la participación de los actores de las diferentes esferas en el campo de la migración. Se ha hecho mucho énfasis en que el Estado es el interlocutor principal. Sin embargo, aquí sí nos pasamos un poquito al proceso observable. En la práctica vemos cómo pues mucha del manejo de las crisis ha venido más por parte de la sociedad civil organizada. Aquí en Chiapas, pues lo vemos, ¿no? ¿Quiénes han sido los que han dado más asistencia a los migrantes? Ha sido el sector de las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Como todo este discurso tiene ahí como algunas contradicciones que son muy interesantes de analizar. Pero bueno, seguimos los principios de la gobernanza desde este instrumento, y aquí vemos esto que decía, ¿no? Hacia dónde van dirigiendo y van diciendo qué es lo bueno, qué es la buena gestión, ¿no? De la gobernanza. Dice, bueno, que es necesario que el Estado se adhiera a las normas internacionales y al cumplimiento de los derechos de los migrantes. Súper discurso, ¿no? O sea, hay pues todos estos convenios que son vinculantes, que están firmados en este caso por México y por muchos países, y que se solicita el cumplimiento de los derechos a los migrantes, pero esto de los derechos a los migrantes hay que como poner atención porque más adelante les voy a hablar de este vínculo migración-desarrollo y los derechos a los migrantes, como hay ahí una relación. Bueno, también que la migración y las políticas conexas se formulan adecuadamente cuando recurren a hechos contrastados y utilizan enfoques de gobierno integrados. Es decir, aquí hay una visión de que las decisiones deben tomarse con base en datos sistemáticos, mediante observaciones, etcétera. Y bueno, lo que implica toda una profesionalización, ¿no? de los manejadores de estos asuntos, ¿no? Y finalmente, que la buena gobernanza de la migración depende de las asociaciones duraderas. Es decir, debe haber mecanismos que permitan que los proyectos sean duraderos y no que, como sucede en muchos casos, llega una administración, pone su proyecto, luego otra y su proyecto y así, y no hay esta duración en el tiempo. Y bueno, se promueve trabajo colaborativo entre diferentes organismos. Aquí se mencionan muchísimo, ya hablé de esto, cómo implica la cooperación entre diferentes tipos de actores. Y bueno, aquí están los objetivos, ¿no? Esto, importantísimo, de que esta gobernanza y esas políticas conexas deberían fomentar el bienestar socioeconómico de los migrantes y la sociedad. El segundo, que una gobernanza adecuada debería fundamentar en respuestas eficaces a la movilidad en situaciones de crisis, lo cual, como decía hace rato, por lo menos en la práctica aquí en México no lo hemos visto y en Estados Unidos tampoco. Digo, creo que en todos lados no se ha visto, ¿no? Y bueno, el tercero, que la migración debería efectuarse de manera segura, ordenada y digna. Entonces, fíjense aquí cómo permanece esta cuestión de segura, ordenada y digna, que ha servido mucho para las acciones tipo militarización, la securitización, ¿no? del fenómeno migratorio. Pues mucho ha tenido que ver con este discurso, ¿no? La forma en que se ha abordado, por ejemplo, las caravanas migrantes recientes del 2018 para acá, enviando policías, y ha sido como casi como robots, ¿no? Que reproducen este discurso de segura, ordenada y digna, etcétera. Bueno, las reflexiones son que, bueno, yo me acuerdo cuando recién estaba leyendo pues todos estos instrumentos, decía, bueno, son discursos muy bonitos, todos hablan sobre respeto a los derechos humanos, sobre incluso muchas sugerencias,
sobre la integración de los migrantes a las sociedades, pero hay algo detrás de esos discursos, ¿no? Y esto lo descubrí pues muy claramente cuando apliqué esta noción de racionalidad política, en este caso neoliberal, porque pues descubrí que el vínculo migración-desarrollo era perverso, es perverso, en el sentido de que este tipo de instrumentos, como el marco de gobernanza para las migraciones, y hay artículos que hablan de esto, hay un artículo, en este momento se me va el nombre del autor, donde él se plantea la pregunta de si puede ser social la gestión de las migraciones desde esta propuesta del marco de este documento de la OIM. Y él señala algo que es súper interesante, de que va generando categorías, ¿no? Entre lo que sería la buena migración y el buen migrante, y la mala migración y el migrante no deseado, ¿no? Entonces, bueno, esta lógica tiene como principal objetivo convertir al fenómeno migratorio en un fenómeno, perdón, en un proceso que detone beneficios que deberían expresarse en la conversión de los migrantes en agentes del desarrollo. Esto es súper importante. Se plantea mucho como la defensa de los derechos, pero luego uno observa como siempre esa defensa de los derechos tiene ahí presente el tema de que las personas deben ser susceptibles de convertirse en agentes del desarrollo, para lo cual debe respetarse los derechos. Es decir, el discurso pone como prioridad estos beneficios que debe tener la migración mediante la conversión de los migrantes en agentes del desarrollo, y solo para eso respetar los derechos, ¿no? O sea, no hay un discurso del plantear que la persona humana tiene derechos intrínsecamente, sea susceptible o no de convertirse en un agente del desarrollo. Entonces, aquí está esta clasificación que les mencionaba, ¿no? Se hace una categorización entre migrantes deseables, migrantes deseados y migrantes no deseados, ¿no? Por otro lado, esto de privilegiar la seguridad y el orden, bueno, va en este mismo sentido, ¿no? Que tiene que ver con que las personas que se integran a la sociedad receptora puedan convertirse en agentes de intercambio en el mercado, ¿no? Entonces, si vemos no solamente en este instrumento, sino en prácticamente todos los instrumentos de organismos internacionales que hay ahorita, este vínculo migración-desarrollo está pues prácticamente naturalizado. No nos cuestionamos a veces qué tanto ese vínculo, qué implicaciones pudiera tener ese vínculo, porque de alguna manera yo sí creo que el neoliberalismo como proyecto cultural ha enraizado, y de pronto nosotros mismos nos vemos a veces como que, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces incluso proyectamos nuestra propia vida como que si no tenemos éxito no sé, en nuestra carrera, en nuestro trabajo, si no puedo comprarme una casa, etcétera, como que entonces ya no hay sentido de vida, ¿no? Como que entonces ya ¿para qué la vida? Hay un bombardeo así constante de este tipo de esta racionalidad que de pronto nos trasladado al análisis de este tipo de instrumentos, pues sí hay una naturalización, yo sostengo que nos hace pensar que es muy lógico que la gestión de este fenómeno está encaminado en buscar los beneficios económicos, materiales, pero hay una perversión ahí muy fea, o sea, y bueno, esta clasificación de las personas deseadas y las no deseadas, que tiene como consecuencia pues ¿cómo se dice? La exclusión de todos quienes no tienen las condiciones para convertirse en agentes de desarrollo, por ejemplo, un nivel de educación bajo, poco poder adquisitivo, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, yo finalizo mi charla. Bueno, aquí retomo nada más, reitero, ¿no? El hecho de que pues este enfoque y esta lógica, a final de cuentas, es un discurso que legitima y justifica la violación masiva de derechos de toda índole, ¿no? Yo no le quise poner derechos humanos por lo que les mencionaba al principio, pero realmente es una violación de derechos de toda índole y además genera mucho sufrimiento. Yo les voy a poner aquí esta imagen, pues de las dos caras de la migración, ¿no? Justamente eso dice el documento del marco de gobernanza para las migraciones, habla de que tiene dos caras, ¿no? Si se maneja bien, pues beneficios. Si se maneja mal, perjuicios. Entonces, expresado ya en personas de carne y hueso, ¿qué implica eso? Pues esta clasificación de los migrantes deseados y los no deseados, bueno, esta imagen yo creo es una exageración quizá, pero yo creo que ilustra bastante bien de qué estamos hablando, ¿no? Los migrantes deseados, pues aquí tenemos a Cuarón y ay, se me fue el nombre. Ay, este otro director de cine. El Toro. Ándale, del Toro, Guillermo del Toro. Y los migrantes no deseados, ¿no? Para los que hay un muro, para los que hay vigilancia, hay imágenes terribles, ¿no? Donde podemos ver aquí cómo van llegando las caravanas y militares recibiéndolos, es increíble. ¿Por qué? Porque son migrantes no deseados, porque no tienen el nivel educativo, etcétera. Entonces, es bien triste, ¿no? Ver, por ejemplo, en noticias de periódico, cómo la gente cuando hace comentarios justifica todo eso, ¿no? Y dicen, no, pues que se vayan a su país, etcétera. Pero realmente es una cuestión se nos olvida, ¿no? Que somos personas humanas todos con sueños, con ilusiones, pues con derecho a tener una vida digna, ¿no? Entonces es muy triste ver cómo estas lógicas operan, ¿no? Tanto en nosotros, en la forma en que nos relacionamos y nos planteamos nuestras metas de vida y etcétera, hasta cómo se expresa en instrumentos de gestión, otra vez el lapsus de manejo, y pues en estos fenómenos, ¿no? Que son realmente tristes y que, como yo decía al principio, pues la situación compleja que tenemos, una crisis multidimensional que seguramente va a llevar a más movilidades humanas en condiciones que habrá que encarar y que yo creo que es importante empezar a pensar cómo podemos insertarnos y accionar en estas coyunturas sin olvidarnos de que somos seres humanos, ¿no? Empezar a desnaturalizar pues todos estos discursos y estas lógicas neoliberales, y con esto cierro, que yo sostengo que el neoliberalismo no ha muerto en México. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Entonces yo creo que va a haber un intercambio, ¿no? De comentarios, etcétera. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo a la doctora Guadalupe Ortiz. Sin lugar a dudas, un tema de relevancia, justo en este último planteamiento de esta idea de las poblaciones deseadas y no deseadas, me venía a la mente esta imagen de hace 2 días, donde nuestro secretario de Relaciones Exteriores recibe a este grupo de mujeres afganas, que me parece que dan muy bien dentro de este concepto de conversión de los migrantes en agentes del desarrollo, y por el otro lado las imágenes en la frontera sur, justo de estas caravanas de personas centroamericanas que están siendo replegadas para allá de manera bastante violenta, ¿no? Y que bueno, también nos vuelve a poner dentro de los cuestionamientos los deseados también dentro de las partes territoriales, ¿no? Porque me parece que estas mujeres afganas en esa coyuntura del mundo son las no deseadas, pero aquí se vuelven un componente de personas bien recibidas, incluso hasta por un miembro del Estado mexicano de relevancia como es el secretario de Relaciones Exteriores, y justo en estas dimensiones. Le agradecemos muchísimo, la verdad es que nos ha dado muchísima luz. Vamos a empezar con la sesión de preguntas
y comentarios. Voy a abrir primero las participaciones aquí dentro de el Meet y luego voy a pasar a la parte de las preguntas dentro del chat de YouTube, que ya vamos teniendo algunas. ¿Hay alguien aquí? Si gusta alzar su manita o aperturar su micrófono. Hola, yo tengo una duda. ¿Puedo ahorita? Ya. Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a la doctora Guadalupe Ortiz por habernos dado pues esta, digamos, ponencia que nos ayuda como a pensar justamente pues los problemas que justo han expresado, ¿no? Con estas imágenes que son tan, digamos, nos dicen demasiadas cosas de lo que estamos viviendo. Yo, o sea, tengo quizás dos preguntas con respecto a esta gestión de la migración. La primera es, digamos, cómo se concatena esta gobernanza de las migraciones con pues los regímenes de visado, es decir, ¿no? Como justamente como la arbitrariedad que conlleva, ¿no? Como de pues muchas de las cuestiones, sobre todo cómo esto entra para impedir, digamos, la residencia fija, ¿no? O estar siempre en un limbo, ¿no? Entonces, esa es la primera. Y, digamos, y me resuena mucho justamente pues esto que nos compartió la doctora Guadalupe Ortiz, porque justamente también en los trabajos que he realizado también tiene mucho que ver como esta división, ¿no? De quién son estos migrantes aceptables, ¿no? Requeridos para el desarrollo y aquellos que son, digamos, pues, condenados, ¿no? Y además que de los que se erigen muros para impedir como el paso, ¿no? Entonces, y otra de las cosas también es como estos nuevos conceptos como la de que se han desarrollado como lo de aporafobia, por ejemplo, ¿no? Como también están como vinculados. Entonces serían como esas dos preguntas y pues muchísimas gracias otra vez y reiteramos nuestro agradecimiento del seminario de que nos estés compartiendo pues toda la investigación. Muchas gracias. Gracias. Bien, no sé si la doctora quiera ir respondiendo o prefiere que haga otra pregunta. Si hay más preguntas, quizás sería bueno como 3 y luego contestar. Sí, gracias. Perfecto. Tenemos entonces en el chat de YouTube, J. Orea, ¿cuál sería su perspectiva sobre el papel de las organizaciones internacionales en la gobernanza migratoria? Se ha puesto un fuerte énfasis en la migración segura, ordenada y regular. Gracias. Yo me voy a permitir, aprovechando el uso de la palabra, hacer una pregunta. Hablaba justo de la idea de la corresponsabilidad en esto de las gestiones de las poblaciones, ¿no? Y bueno, de la dificultad que tiene. Y yo sé que advirtió que no quería ponerle acento en la idea de los derechos humanos, pero justo ahí me venía la pregunta. Bueno, en esta idea de que ahí vamos a tener alguna problemática, ¿no? Puesto que el concepto sigue siendo estrecho y la responsabilidad sigue recayendo sobre el Estado, ¿no? Pues sobre todo en la parte más dura de la teoría de los derechos humanos, la responsabilidad sigue recayendo en el Estado, incluso aunque ya en otras corrientes muchísimo más abiertas hablan de esta idea de la horizontalidad de los derechos, ¿no? Aún así, seguimos teniendo esta problemática. Entonces, ¿cómo visibiliza esta gestión de las poblaciones y esta idea de la corresponsabilidad con respecto a ellas? Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Espero poder dar respuesta adecuada. Sobre esto de cómo se concatena esta gobernanza con los regímenes de visado, yo realmente no me he metido mucho al tema de analizar los instrumentos jurídicos. Entonces, no tengo mucho conocimiento sobre el tema del visado, pero lo que sí puedo decir es que justamente ahí se expresa muy claramente cómo, pues, en este caso, relativo a la movilidad, a las movilidades humanas, pues el Estado
en la práctica sí sigue teniendo un papel súper importante, porque a final de cuentas es el Estado mediante sus agencias quienes definen, ¿no? ¿Quién entra, quién puede ser un residente, quién puede ser un ciudadano. Y a mí no me cabe duda de que muchos de estos criterios tienen que ver con, por ejemplo, los niveles de educación, el nivel adquisitivo de la persona. Yo tengo la experiencia solamente de haber, bueno, he tramitado visa para 2 países, para Canadá y Estados Unidos, y en ambos recuerdo que me pidieron cosas como estados de cuenta, obviamente toda la escolaridad, pero ahí vemos claramente cómo sí son un elemento definitorio para decidir quién sí entra y quién no, y yo me imagino que cuando se trata de residencia o incluso de ciudadanía, también hay estos mecanismos, ¿no? De revisar qué tanto la persona ha aportado a la sociedad a la que se quiere insertar, o de la que está solicitando ser ciudadano o residente, y que pues definitivamente sí son elementos que no cuestionamos, ¿verdad? O sea, como que decimos, bueno, es que así es, eso es lo que nos piden y parece muy lógico, ¿no? Parece lógico que se pida y que se seleccione así, pero realmente yo creo que hay mucha perversión y ahí lo digo con este concepto de la agorafobia, ¿no? Que yo creo que es muy importante, ¿no? Que empecemos a enunciar las cosas por su nombre y que empecemos, como yo decía, a desmontar como todas estas lógicas que tenemos tan incrustadas, tan interiorizadas. Justamente eso es lo que nos va a permitir reposicionarnos, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa de reconfiguración de muchas de nuestras realidades y que pues es una oportunidad para que en esa configuración empecemos a plantearnos desde perspectivas diferentes y desmontando todos esos discursos y esa lógica a la que hemos sido sometidos y de la cual estamos bombardeados, y qué bueno que surjan estos conceptos porque justamente nos permiten hacer esos cuestionamientos, ¿no? Que muchas veces ya no nos hacemos. Por ejemplo, yo siempre pienso, ¿cómo es posible que los bancos, por ejemplo, el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, condicionan? Ellos finalmente tienen una injerencia súper clara en las agendas de los gobiernos a quienes hacen préstamos y esto no lo cuestionamos. O sea, es decir, aquí hay una intervención muy clara, ahora sí que del sector empresarial privado, ¿no? En los asuntos públicos. Entonces, bueno, hay que empezar a cuestionarnos todo eso. Y claro, este término de aporafobia pues nos permite entonces enunciar este fenómeno tan triste y tan inhumano que es este rechazo, ¿no? A las personas que no tienen esas condiciones y que desde mi punto de vista pues tiene que ver con todo el desmonte de esta ética de la responsabilidad social del Estado y con toda este ataque hacia los derechos sociales, ¿no? Que también es un gran tema, es un súper tema. Entonces, bueno, aquí están los resultados y hay que enunciarlos, ¿no? Sobre la pregunta de cuál es mi perspectiva sobre el papel de los organismos internacionales sobre la gobernanza de las migraciones, pues yo pienso que es muy interesante ver el papel, en este caso, pues claramente de la OIM, porque justamente este instrumento que es el marco de gobernanza sobre las migraciones, aunque no es vinculante, sí es un referente con el cual se diseñan indicadores, ¿no? Hay ahorita como se está haciendo análisis para monitorear esa buena gobernanza sobre las migraciones y hay una serie de indicadores, ¿no? De si cumplió esto, si no cumplió esto, y este instrumento ha servido mucho de base para ese diseño. Y claro, o sea, tienen un papel importante porque justamente en estos discursos
y en estas formas de actuar sobre los gobiernos domésticos que no tienen ni siquiera que ser intervencionistas explícitamente, sino que los propios gobiernos muchas veces acuden a estos organismos como expertos, como orientadores, y a través de eso va habiendo como se permean todos estos discursos. Entonces, para mí tiene un papel fundamental. Y claro que esto se da pues a través de muchas vías, pero en este caso yo lo estoy identificando a través de esta promoción de todos estos discursos y generación de estos instrumentos, indicadores, si te califican bien, si te califican mal, etcétera, pues para mí tienen un peso muy importante. Bueno, finalmente sobre este tema de la corresponsabilidad en relación con los derechos humanos, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablaba, ¿no? De cómo desde esta lógica del Estado neoliberal, el Estado pierde centralidad no solamente, no quiero decir que esto esté sucediendo en la práctica, ahorita estoy hablando como del planteamiento, ¿no? De la lógica del modelo. Desde ese modelo, pues el Estado, al perder esa centralidad, se hace una redistribución de la responsabilidad social y entonces ya esa responsabilidad no recaería solamente en el Estado, sino que caería más bien en estos esquemas horizontales, ¿no? Que mencionaste y que se mencionan pues ahorita en toda, todo lo relativo a política pública, administración pública, está hablando de estos esquemas. Y bueno, la gobernanza está dentro este término está dentro de esos esquemas. Entonces, esa responsabilidad social se distribuye entre las diferentes esferas que conforman el conjunto social y el Estado pierde también esa responsabilidad, es decir, más bien se desmarca de esa responsabilidad. Yo creo que sí es un debate muy interesante porque desde mi punto de vista, es una falacia que se ponga al Estado como en horizontal con las otras esferas del conjunto social, es decir, se plantea como si el Estado fuera un actor similar a la sociedad y al mercado. Desde el modelo neoliberal decía, mercado y Estado están actuando desde una misma lógica y con intereses muy, muy claros y hay una simbiosis. Entonces, los ciudadanos prácticamente son la esfera del conjunto social que queda, pues ahora sí que más desamparada, ¿no? Y que en la que recaen muchas de las responsabilidades. Yo decía que aquí, ahora ya pasando a la dimensión de los fenómenos observables, que aquí lo que hemos visto es que han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han actuado más a favor del respeto a los derechos humanos de las personas. El Estado ha sido contrario. El Estado ha actuado violando los derechos humanos de las personas. Es una contradicción súper, súper clara y fuerte, ¿no? Porque justamente se supone que el Estado debería ser el elemento, bueno, no el elemento, la esfera que debiera garantizar estos derechos, ¿no? Estos derechos de las personas. Sin embargo, en la práctica actúa muchas veces en contra, ¿no? Y aquí vemos cómo en la práctica realmente sí recae sobre esta otra esfera que es la de la sociedad civil organizada, el atender estas necesidades y procurar el respeto a los derechos humanos de las personas. Entonces, sí es ahí como que la corresponsabilidad pues también resulta ser como una noción un poco tramposita, ¿no? En el sentido de que pues a final de cuentas sirve como justificación, ¿no? De que el Estado no invierta ya recursos en muchas de esas áreas, ¿no? Que deberían ser prioritarias, pero que sin embargo, justificado bajo estos esquemas, debilita, ¿no? Toda su acción en estas áreas. Y luego que también actúa como contrario, ¿no? Como violador de derechos humanos, que es lo más paradójico. Gracias, sí, justo en esta idea del doble discurso. Hay otras 3 preguntas más. De Alejandro dice, en la frontera sur, ¿cómo podemos observar los mecanismos de la gobernanza de las migraciones
con la población centroamericana. La otra, ¿existe algún elemento positivo de la gobernanza que se exprese en la intervención de la sociedad civil? Una más. ¿Considera que el papel de apoyo de los organismos internacionales y de la sociedad civil organizada a veces sirve para enmascarar el actuar de los estados? Bien, la última no la alcancé a anotar. Espero que no se me olvide. Sí, ¿gusta que Sí, la repita? si quieres ahorita. Sí, Bien. yo les confieso que traigo como un agotamiento intelectual y también no sé si un poquito secuela del COVID, pero a veces como que se me va la onda, no sé. Entonces mejor al ratito me la dices para tenerla más fresquita. Bueno, ¿cómo se observan los mecanismos de la gobernanza, del marco de gobernanza en la frontera sur? Pues yo creo que hay muchas formas en que se puede observar. Podemos observarla, por ejemplo, en la administración de Peña Nieto, el programa especial de migración, aunque fue diseñado antes de que surgiera o casi a la par, ¿no? De que surgiera este instrumento, este marco de gobernanza sobre las migraciones de la OIM, tenía tienen lógicas súper parecidas, o sea, es como si lo hubieran diseñado las mismas personas. Ya desde ahí, pues podemos identificar que esa lógica está operando, ¿no? Específicamente en la frontera sur hubo un programa que se llamó Programa Integral Frontera Sur, que justamente tenía como objetivo hacer esta migración ordenada, segura, etcétera, ¿no? Esta repetición que hacen todos los organismos internacionales y los gobiernos de esta migración segura, ordenada y... Ay, no me acuerdo la otra palabra. Y ese programa para mí, yo creo que es una de las expresiones más claras, ¿no? De cómo actúan estos principios acá en la frontera sur. Y ahora con el tema de las caravanas, pues fue como muy agudo, ¿no? O sea, se agudizó y que fue como un poco, ¿cómo se pudiera decir? Como decepcionante, ¿no? Porque estábamos iniciando una nueva administración en México y que se suponía que tenían una política pues diferente, ¿no? A lo que había sido el manejo de la migración centroamericana y no nada más centroamericana, ¿no? Porque aquí llega gente pues de muchos lugares, incluso de Asia, de África, aquí podemos ver en Tapachula, ¿no? Cómo se congregan. Y pues el manejo que se ha hecho, podemos decir, bueno, es que Trump presionó y etcétera, pero es la misma lógica, vemos escenas muy tristes, muy fuertes y graves, ¿no? De cómo la Guardia Nacional llegó ahí al río Suchiate a querer parar a la gente, cómo esto se fue trasladando también a los gobiernos de Guatemala, al gobierno de Guatemala, donde también hicieron acciones parecidas de mandar a la policía. Y yo creo que pues esas son las formas en las que podemos identificar esta lógica, ¿no? De este instrumento en los hechos acá en la frontera sur. Y yo creo que hay muchas más, pero esas me parece que son como las más evidentes y que yo creo que son graves porque, pues para empezar, son violatorias de los derechos humanos y también violan la propia ley del gobierno de México, ¿no? Del Estado mexicano de migración, ¿no? Por ejemplo, al hacer deportaciones express, todo esto, pues todo eso son violaciones a los derechos y a la ley del propio Estado mexicano, es decir, el propio gobierno mexicano viola las leyes del Estado mexicano, entonces es como
digamos, si nos pusiéramos a hacer como que se le diera seguimiento a cada uno de los casos, sería un mundo de casos, ¿no? De que se tendrían que atender. Y en fin, sí es un problema muy, muy crítico. Y creo que la tercera fue sobre si... No, perdón. Esa misma decía que si algo positivo del marco de gobernanza sobre las migraciones con respecto a la intervención de la sociedad civil, ¿verdad? Sí. Pues bueno, yo creo que el término de gobernanza es un término que es muy debatible y que yo mantengo una postura crítica, pero me gusta también y trato de practicarlo en mi vida porque a veces nos quedamos nada más con lo negativo, ¿no? Y también hay que hacer como que voltear a ver que también qué cosas positivas hay. Yo pienso que el término da para mucho y que justamente sí pudiera ser una ampliación, digamos, de la democracia cuando fuera un proceso que se construyera realmente de manera, no de una manera unidireccional, ¿no? Sino que, como plantea el propio término de gobernanza, que fueran las diferentes esferas del conjunto social, actores de las diferentes esferas del conjunto social, los involucrados en el fenómeno, quienes realmente construyeran la gobernanza sobre el asunto que les compete. En ese sentido, yo creo que sí sería muy positivo y que hubiera realmente una distribución de responsabilidades equitativa, o sea, no que se responsabilice más a un cierto tipo de actores y se le quite la responsabilidad a los otros y que vaya en función de las capacidades, ¿no? Es decir, el Estado tiene muchas más capacidades. En ese sentido, el Estado tendría que tener más responsabilidades. Yo pienso que pudiera ser positivo también cuando la gestión de los asuntos se da de manera participativa, pero realmente participativa, porque muchas veces se entiende lo participativo como ir a una reunión y decir, dar la opinión y ya. Yo cuando hablo de participativo quiero decir que los involucrados realmente estén participando en todos los procesos y en la toma de decisiones sobre todo, pero también en la instrumentación de los programas a los que se llegan a acuerdos, ¿no? Para el manejo de algún asunto determinado. En el caso del marco de gobernanza sobre las migraciones, yo pienso que se puede rescatar mucho el tema, por ejemplo, de que las decisiones se tomen con base en observación de los hechos, ¿no? De una sistematización de datos, observación de los hechos, que se haga una inclusión de los diferentes actores, y que se respete pues los derechos humanos. Yo creo que esos son elementos que son definitivamente positivos y que sería muy deseable que tuvieran una expresión en lo práctico. Ahora, con respecto a la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, pues definitivamente las organizaciones de la sociedad civil son actores que son súper importantes en el fenómeno migratorio, o sea, tanto porque, como yo decía, han sido los que han respondido más en situaciones de crisis para dar condiciones, a veces salvando prácticamente vidas de personas, también para promover el respeto a los derechos humanos y hacen un contrapeso, ¿no? Hacia estos otros poderes, a veces, muchas veces, poderes fácticos que están viendo perjudicados sus intereses y que emprenden acciones violentas hacia los migrantes y que aquí, por ejemplo, en Tenosí, que está el caso de la 72, que es una casa de refugio de migrantes que han recibido amenazas, ¿no? Muchas amenazas, incluso por parte de la policía. Entonces, es muy importante la intervención de los organismos de la sociedad civil y el marco de gobernanza de las migraciones de la OIM, pues lo reconoce, ¿no? A mí lo que me parecería negativo es que se siga dejando en este sector esa responsabilidad, ¿no? Para mí lo conveniente sería que el Estado realmente asumiera su rol y su responsabilidad en esto,
y que hubiera esta distribución pues más equitativa, ¿no? De esa responsabilidad. Y ahora sí, ya la tercera, no me acuerdo cómo es. No te preocupes. Bueno, primero agradecer a las personas, son 3 personas diferentes, Alejandro, Sara Gómez y Claudia Díaz. Esta última considera que el papel de los organismos internacionales y de la sociedad civil organizada a veces solo sirve para enmascarar el actual represivo de los estados. Pues yo pienso que los discursos se prestan para enmascarar acciones. Yo decía, por ejemplo, con el programa integral Frontera Sur, que prácticamente consistió en una militarización y en una... se creó infraestructura para ese programa acá, garitas, puestos policiales, o sea, cuando uno viene, si uno va hacia Comitán, por ejemplo, o hacia Ciudad Hidalgo, que son las zonas fronterizas, no hay ningún problema, pero si viene, entonces pasas por una garita, pasas por muchos controles policiales, todo esto. Y eso fue como que prácticamente una campaña de cacería de migrantes, ¿no? Y que algunos dicen que todo México es frontera porque todos sabemos, yo creo que todos hemos tenido la experiencia cuando viajamos de sur a norte, en las carreteras es retén, ¿no? Entonces, claro que enmascaró que este instrumento y muchos instrumentos enmascaran esta acción represiva por parte del Estado, porque la justifica, ¿no? Cuando hablaba de ordenar, estas 3 palabritas, ordenada, segura y regular es la otra palabra, o sea, incluso se presta para criminalizar, ¿no? A las personas migrantes o a las personas en situación de movilidad, porque si bien la ley dice que se erradicó el término de ilegal para poner el término de irregular, al irregular se le sigue viendo como ilegal, ¿no? Tan es así que la policía lo agarra y lo echa, ¿no? Entonces, claro que enmascara, o sea, al estar con esta campaña de hay que regularizar, ordenar, etcétera, etcétera, legitima de alguna manera las acciones represivas por parte del Estado. Ahora, también los discursos, y es un tema bien interesante porque justamente en un comité de tesis en el que participo salió este tema, ¿no? De cómo los discursos enmascaran muchas cosas, que son discursos más bien racionalidades, enmascaradas en discursos que parecen muy, muy bonitos, ¿no? Muy loables. Como yo decía, a mí me pasó que cuando revisaba todos estos documentos, yo sabía, ¿no? Que había algo detrás de todo esto, pero como que no lo lograba identificar hasta que descubrí pues todas estas herramientas para hacer el análisis. Es ahí donde uno encuentra, ¿no? Esos enmascaramientos y cómo todos esos discursos a final de cuentas han justificado y justifican incluso la aporafobia, ¿no? Algo tan triste, tan inhumano como eso. Entonces, por supuesto que sí hay un enmascaramiento y que sí los organismos internacionales promueven, ¿no? Y distribuyen todos estos discursos, pues sí, definitivamente yo creo que sí. Le agradecemos mucho a la doctora Guadalupe Ortiz. Vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy, agradeciéndole ampliamente por todo lo que hoy nos vino a compartir. Sin lugar a dudas ha sido de mucha relevancia y estamos seguras que va a servir muchísimo para todos los que nos están escuchando. También quisiéramos decirle que a la brevedad le estaremos enviando su constancia de participación. Les recordamos a todos y a todas que el día de mañana tenemos nuestra segunda ponencia a cargo del doctor Daniel Vega Macías de la Universidad de Guanajuato,
con la temática Perfil de la migración femenina de retorno hacia Guanajuato, aportes desde la información censal 2020. Les recordamos que es a la misma hora, por favor, de 12 a 2 de la tarde. También síganos, por favor, a través de nuestro YouTube, Seminario Mitrangen. Ahora, para las cuestiones de los videos remotos, se estará llevando a cabo estas 2 sesiones a través de YouTube, por favor, entonces para que lo vayan tomando en cuenta. Pues sin más, agradecemos muchísimo, ha sido una excelente charla, que sea el inicio de muchos espacios más colaborativos. Nos parece que tenemos muchísimas líneas en común. Agradecemos mucho a todas y a todas, que tengan excelente tarde. Muchas gracias también a ustedes y sí, esperemos seguir colaborando. Gracias a todos los que escucharon y pues un abrazo. Que estén muy bien. Chao.